Hola a todo el mundo. Hoy nos embarcamos en un viaje verdaderamente fascinante para descubrir cómo el estudio del pasado ha evolucionado, cómo ha pasado de ser un conjunto de leyendas a convertirse en una auténtica ciencia. Pero, a ver, parémonos a pensar un segundo. ¿Cómo podemos tener la certeza de lo que pasó hace siglos o incluso milenios? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a desentrañar juntos el método que nos permite conocer de verdad nuestra propia historia. Y para ello, este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos cómo se dejó atrás el mito. Después, definiremos por qué la historia es una ciencia. A continuación, desglosaremos el método del historiador, paso a paso, para terminar con lo más importante, el poder de la interpretación. Venga, pues empezamos por el principio. Y es que todo arranca con un cambio de mentalidad, un paso de gigante para poder mirar más allá de los mitos. A ver, el impulso de recordar es algo universal, ¿verdad? Desde que el mundo es mundo, todas y cada una de las culturas han buscado la forma de conservar aquellos eventos y personajes que las definen. Es que es un impulso humano fundamental para entender quiénes somos y de dónde venimos. Y aquí es donde vemos un contraste que es la clave de todo. Por un lado teníamos los mitos, las leyendas, relatos fascinantes, sí, pero imposibles de verificar. Y por otro, de repente, nace algo nuevo, la búsqueda de explicaciones racionales. Pioneros como Heródoto y Tucídides dijeron: un momento, ya no se conformaban con que los dioses lo explicaran todo. Empezaron a buscar las causas humanas de los hechos, a preguntarse no solo qué pasó, sino sobre todo por qué. Claro, ese cambio de chip nos lleva de cabeza a la idea que tenemos hoy de la historia, que ya no es un simple cuento, sino una disciplina con todo el rigor. Hoy en día, la historia se ha ganado su sitio como ciencia social por una razón muy sencilla y muy potente. No se basa en opiniones. Investiga, indaga el pasado aplicando un método sistemático científico. Es un proceso de descubrimiento, no de invención. Y cuando decimos método científico, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues de esto. Un conjunto de reglas muy claras, un procedimiento que marca el camino de la investigación para que los resultados sean lo más fiables y objetivos posible. Digamos que es como el esqueleto que sostiene todo el trabajo del historiador. Venga, vamos a lo práctico, vamos a abrir esa caja de herramientas del historiador y a ver cómo funciona su método, paso a paso. El primer paso, la hipótesis. Todo, absolutamente todo, nace de una pregunta. No se trata de empezar a buscar a ciegas, sino de plantear una duda concreta, algo relevante que sirva de brújula para toda la investigación. Por ejemplo, ¿qué factores económicos provocaron la caída de ese imperio? El segundo paso es conocer el estado de la cuestión. O sea, antes de ponerte a construir, tienes que saber qué han construido otros. Esto significa bucear en todo lo que ya se ha investigado sobre el tema. Es una cuestión de humildad, pero también de ser prácticos, para no reinventar la rueda y empezar a trabajar sobre una base ya sólida. Paso 3. La búsqueda de fuentes. Y aquí empieza el trabajo de detective. El juego consiste en encontrar esas huellas que ha dejado el pasado. Cartas, diarios, documentos oficiales, restos arqueológicos, cualquier cosa que pueda tener las respuestas que se están buscando. Cuarto paso. El análisis de las fuentes. Porque claro, no todo lo que se encuentra vale. Este paso es absolutamente crucial. Cada fuente se examina con lupa. ¿Es auténtica? ¿Quién la escribió? ¿Y con qué intención? Se contrastan unas con otras para separar el grano de la paja. Aquí el rigor tiene que ser, máximo. Vale, y una vez que tenemos todas las pruebas contrastadas sobre la mesa, llega el momento de darles sentido. Es como montar un puzzle gigantesco. En este quinto paso se sintetiza toda la información, se conectan los puntos y se elabora una conclusión coherente que por fin responde a esa pregunta que nos hicimos al principio. Y es que un descubrimiento guardado en un cajón pues no sirve de mucho. Por eso, el último paso, el sexto, es compartirlo. La investigación se plasma en un artículo, en un libro, para que ese conocimiento llegue a todo el mundo y la ciencia siga avanzando. Bien, hasta aquí hemos visto el cómo se hace, todo ese proceso tan meticuloso. Pero ahora vamos a meternos en el meollo de la cuestión, en el porqué de todo este esfuerzo, el increíble poder de la interpretación. Y aquí está la clave que lo cambia todo. La historia no va de acumular fechas y nombres. La parte decisiva, la que de verdad le da valor, es la interpretación. O sea, explicar las causas, entender las motivaciones de los protagonistas, darle un sentido a los hechos. Es justo ahí donde el pasado deja de ser una lista de datos y se convierte en una lección de vida. Al final, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Es fundamental porque nos da las herramientas para conocer de dónde venimos, para entender por qué nuestro presente es como es y con todo eso tener la oportunidad de construir un futuro mejor. Así que, después de todo este recorrido, la pregunta queda abierta para la reflexión de cada cual.
Ahora que conocemos el método para llegar a comprender lo que ocurrió, ¿qué parte de nuestro presente necesita, quizá con urgencia, que le apliquemos esta lente para entender su propio pasado?